Desde la Universidad a Distancia de Madrid queremos daros la bienvenida a la asignatura del Impuesto sobre el Valor Añadido que forma parte del plan de estudios del Máster Universitario en Dirección Económico-Financiera que estáis cursando. Quiero en primer lugar destacar la importancia práctica de esta asignatura, que es correlativa a la importancia del impuesto en la vida profesional. En el departamento de administración de cualquier empresa os vais a encontrar con el IVA y vais a tener que trabajar con él, por lo cual su profundo conocimiento va a ser una gran ventaja para vosotros. En particular, si vuestra tarea se desarrolla en el departamento económico financiero, como corresponde en principio al máster que estáis cursando, la relevancia de la asignatura se debe a que genera constantes ingresos y devoluciones, por lo que debemos tenerla en cuenta para desarrollar las tareas relativas a la tesorería de la empresa. Para estudiar la asignatura, yo os recomiendo en primer lugar utilizar una normativa. Esto es importante porque en la vida real siempre la ley va a ser uno de los instrumentos fundamentales con los que vamos a trabajar en materia tributaria. En este caso, la normativa que vamos a manejar permanentemente es la Ley del IVA, Ley 37/92, su reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1624/1992 y no podemos olvidar tampoco el Real Decreto 1619/2012 que recoge las obligaciones de facturación de empresarios o profesionales. Este último porque la relación entre el impuesto y las obligaciones de facturación es muy estrecha. Además de esa normativa, el material con que vais a tener que trabajar es fundamentalmente la carpeta que recoge las unidades didácticas. Esta carpeta recoge unas unidades teóricas en las que se explican los conceptos relativos a la asignatura y tiene también un aspecto práctico, puesto que recoge ejemplos y también supuestos prácticos con enunciados y soluciones que vais a tener que estudiar. Además de la carpeta y la normativa, yo os iré proporcionando a lo largo del estudio de la asignatura otro material que pueda considerar de interés, es decir, noticias, artículos, documentos de la agencia tributaria, etc. Estamos ante una materia viva y por lo tanto en cualquier momento pueden surgir novedades que hagan este material especialmente interesante. La metodología que debéis seguir para el estudio de la asignatura se desarrolla en los siguientes pasos. En primer lugar, conviene que estudiéis profundamente cada unidad, subrayando, manejando la normativa y buscando la información adicional que consideréis conveniente. Una vez estudiado en teoría la asignatura, debéis comenzar a trabajar esos supuestos prácticos de la carpeta con sus enunciados y sus soluciones. Es normal que en el estudio y la realización de los supuestos prácticos os vayáis encontrando con dudas. Para esto disponéis de mi ayuda a lo largo del foro de la asignatura donde podéis plantear todas las dudas conceptuales que os surjan a lo largo de esa tarea. Por último, debéis realizar las actividades didácticas obligatorias, teniendo en cuenta que su carácter obligatorio tiene un efecto, que es que en caso de no ser llevadas a cabo, no podréis acceder al examen final presencial de la asignatura. Las actividades didácticas que vais a encontrar en el aula son de tres tipos: actividades de aprendizaje, controles y actividades de evaluación continua. Vamos a hablar aquí de las actividades de aprendizaje. La primera de ellas, la actividad número 1, aparece en forma de web quest, es decir, tenéis un enlace en el aula donde picaréis y accederéis a una página web donde se os propondrá la realización de esta actividad, consistente en la comprobación de un número de identificación fiscal de un empresario o profesional. Es una actividad muy práctica que además os pone en contacto con la página de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con las nuevas tecnologías que hoy en día son de constante uso al trabajar con impuestos. Es una actividad fácil de realizar y sin embargo su utilidad práctica es muy grande. Tenéis también dos test de autoevaluación. El primero abarca las unidades 1 a 4 y el segundo las unidades
5 a octavas. Es decir, los test de autoevaluación se corresponden con los 2 controles que vais a tener que realizar de la asignatura. Este test de autoevaluación tiene un formato equivalente al del control y por lo tanto os permite probar vuestros conocimientos antes de afrontar esa tarea de los controles que tiene un peso importante en la calificación. En el caso de estas actividades de aprendizaje, la validación NIFIBA y los 2 test de autoevaluación son de carácter voluntario y su peso en la calificación final del curso será de un 10%. Sin embargo, tendrán carácter obligatorio los controles y las actividades de evaluación continua. El peso respectivamente en la calificación final va a ser del 20% a los controles y el 30% para la actividad de evaluación continua que tenéis en el aula. Los controles abarcan el primero de ellos unidades 1 a 4, el segundo las unidades 5 a 8. Mientras que la actividad de evaluación continua, que es un supuesto práctico final, aparece en modo de cuestionario. Es decir, cuando accedáis a él os vais a encontrar un supuesto de hecho que se corresponde muy gran medida con lo que es la actividad real de una empresa y se os van a ir planteando cuestiones prácticas de liquidación relativas a esa actividad. Por lo tanto, prácticamente este supuesto va a ser una liquidación de IVA en la que os vamos a pedir que determinéis hechos de relevancia fiscal como quién es el sujeto pasivo, cuál es el hecho imponible, etc. La última actividad va a ser el examen final presencial. Para poder realizarlo, los estudiantes deberán haber superado el 50% de las actividades de evaluación continua y el 75% de los controles. En este examen final presencial vais a poder disponer de la normativa, por eso es importante su uso, y constará de 2 partes. En la primera tendréis una serie de preguntas, 5 o 6, de tipo test, con respuestas alternativas. La segunda parte será un caso práctico, pero en ambos casos se recogerán aspectos que han sido sobradamente trabajados a lo largo del curso. El peso en la calificación final de este examen final presencial es de un 40% y realizaremos la preparación de este examen concienzudamente a lo largo del estudio de la asignatura, por lo que cualquier alumno que haga un seguimiento normal del curso va a estar habilitado para presentarse al examen con éxito. En fin, os deseo mucha suerte y ánimo en el estudio de la asignatura a partir de este momento y os aseguro que el esfuerzo que realicéis, que siempre es importante, os va a compensar con la seguridad que os va a dar luego en la vida práctica conocer esta materia. Así que ánimo y a trabajar.